Hola, mi nombre es Víctor Moreno, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández. Voy a hablar de las lesiones deportivas en el fútbol. Primeramente me voy a centrar en un estudio epidemiológico de las mismas para poder entender los programas de prevención que podemos realizar con las mismas. Realizaré una breve introducción para valorar la relación entre lesión y fútbol. Seguidamente hablaré sobre la incidencia de las lesiones, tipología, repercusión de las mismas a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel de rendimiento, localización de los lugares más frecuentes y la tipología de lesiones y mecanismos que favorecen la aparición de las mismas. El fútbol, según la FIFA, una encuesta realizada en el año 2006, representa el deporte más popular realizado a nivel mundial. Aproximadamente presenta una participación de forma activa de unos 270 millones de personas. En ellos encontramos involucrados árbitros, técnicos, los propios futbolistas y los directivos. Representa el 4% de la población mundial. Según un estudio realizado por Noya y Sillero y publicado en el año 2011, encontramos datos oficiales en cuanto a las fichas federativas de unos 113.000 personas a nivel nacional. Si es bien conocido el efecto positivo de la práctica del ejercicio físico, también conocemos que el incremento del número de participantes, la exigencia de las mismas prácticas, ha provocado un aumento notorio de la incidencia lesional. Si vamos a hablar de lesiones, deberíamos empezar hablando del concepto de qué es una lesión, cómo podemos contabilizar dicha lesión. Observamos en la literatura científico-médica más actualizada que existen ciertas controversias respecto a la definición para contabilizar una lesión. La lesión se contabiliza dependiendo de los criterios de los diferentes autores. Encontramos que en el año 2005 la FIFA, en su centro de estudios e investigación, por medio del establecimiento de un grupo de consenso formado por los mejores investigadores referentes a la materia, valoran y definen aspectos relacionados con las lesiones. Por tanto, en ese consenso, publicado en el 2006, se define la lesión como aquella molestia sufrida por un jugador que requiera atención médica o que represente una pérdida o limitación tanto parcial como total, tanto para los entrenamientos como para los partidos. La incidencia lesional en el fútbol vemos que es elevada. Podemos encontrar datos que relacionan la incidencia en el fútbol con otros deportes, observando que la incidencia realmente en el fútbol es realmente elevada. Encontramos datos, la incidencia lesional se define como el número de lesiones que se producen durante un periodo concreto en un número de jugadores. En el fútbol encontramos una incidencia de 6 a 9 lesiones cada 1000 horas jugadas. Imaginemos la elevada incidencia lesional, puesto que si tuviésemos una empresa con 25 trabajadores, ¿qué supondría tener entre 6 y 9 trabajadores de la misma cada 1000 horas de trabajo lesionadas? Por tanto, las lesiones, la incidencia, hemos comentado que es realmente elevada. Debido a ello, genera una serie de repercusiones. Repercusiones a nivel económico, repercusiones a nivel de rendimiento, nivel deportivo y repercusiones psicológicas.
Si hablamos de las repercusiones económicas, si bien no encontramos datos o no es sencillo encontrar datos que hablen sobre aspectos económicos o financieros en el fútbol, sí encontramos estudios como el de Hopkins en el año 2001, donde relaciona el salario de un jugador de fútbol en la Liga Británica con la relación al tiempo de baja deportiva, donde observa que donde encuentra que el 10% del salario o el 10% del gasto de un equipo de fútbol lo representa las lesiones deportivas del mismo. Estudios posteriores realizados en el año 2007 en Alemania encuentra que equipos de primera, segunda y tercera división encuentra un total de 5.361 lesiones, donde valoran un gasto total de 90 millones de euros. Por tanto, observamos que la repercusión económica en el fútbol, en las lesiones en sí, es tremendamente importante. Pensemos en resumen, un equipo de fútbol, una aseguradora, debe de pagar a un jugador que no rinde, por tanto disminuye el potencial del equipo. Hemos de pagar un jugador que no está jugando y además hemos de pagar los servicios médicos que tratan al mismo. Por tanto, importante repercusión económica en las lesiones. También encontramos datos que relacionan la disminución del rendimiento con la lesión. Observamos autores que han evaluado la clasificación de un equipo en la tabla con relación a las lesiones de los mismos. Observamos que no solo es importante la lesión en sí, porque el jugador evidentemente no suma para un equipo, sino una vez reincorporado el mismo, el rendimiento deportivo del propio jugador. Otros datos importantes que repercuten en cuanto a la lesión son datos, Además, una lesión puede acarrear el final de una vida deportiva, incluso conllevar importantes consecuencias a lo largo de la vida. Consecuencias como, por ejemplo, un aumento en la frecuencia de la morbilidad. Lesiones como, por ejemplo, ligamentos cruzados anteriores, lesiones, esguinces de tobillo, pueden llegar a provocar en un futuro ciertas artrosis. Por lo tanto, por todo ello, tanto por la repercusión económica como por las repercusiones en cuanto al rendimiento, como las repercusiones a nivel de la salud, las lesiones tenemos y creemos que son debidamente importantes. Si observamos los lugares donde generalmente se localizan las mismas, encontramos que la mayoría de ellas ocurren en la extremidad inferior. Evidentemente, la característica propia del fútbol es jugar con la extremidad inferior, por tanto, es obvio que el mayor número de lesiones ocurran en extremidades inferiores. Podemos observar que topográficamente los lugares donde residen la mayoría de las lesiones se encuentran en rodilla, tobillo y muslo. En el muslo, principalmente las lesiones musculares. El porcentaje de lesión en la extremidad inferior puede oscilar entre un 77 y 93% de las mismas. Podemos encontrar, en cuanto al tipo de lesiones, que quizá la lesión muscular represente la lesión mayoritaria en el futbolista. Encontramos que las lesiones a nivel muscular pueden representar hasta el 30% de las lesiones. Si observamos un estudio de Noya y Sillero en el 2011, podemos comprobar que en 27 equipos de fútbol de la primera y segunda división del fútbol nacional encontraron un número de 516 sobrecargas musculares y 353 roturas musculares. Aunque la sobrecarga muscular fue la mayoritariamente encontrada, fue la que menos, o en relación a la rotura muscular, la que menos días de baja deportiva conllevó. Por tanto,
importante la gran incidencia de lesiones a nivel musculares en el fútbol. Si bien he estado hablando acerca de la incidencia lesional, del número de lesiones, la localización de las mismas, lo que no nos aportan o lo que no aporta la literatura científica es datos acerca de el momento, o mejor dicho, la realización o la ejecución de qué acciones generalmente provocan dichas lesiones. Sí conocemos que existe mayor número de lesión en competición, hasta un 4 o 6% en relación al entrenamiento. Pero lo que no tenemos son datos que aporten información acerca de las acciones que generan esas lesiones. Seguidamente vamos a hablar del mecanismo, de la clasificación por su etiología. Cómo aparecen las lesiones o cómo pueden aparecer las diferentes lesiones en un jugador. Encontramos de forma muy genérica que las lesiones principalmente atienden a dos orígenes. Una carga aislada que excede la resistencia de un tejido, o también puede aparecer debido a cargas repetitivas de menor entidad que vayan provocando una sobrecarga o una acumulación no proporcionalmente reparada. Por tanto, la lesión en sí depende de aquella fuerza del trauma, la exigencia del propio trauma y la resistencia del tejido, las propiedades que tiene el tejido para poder resistir esa carga. Aquella carga aislada, aquella lesión que aparece de forma aguda debido a una carga aislada, la denominamos lesión traumática. En ella podemos encontrar diferentes lesiones, roturas, distensiones, elongaciones musculares, podemos encontrar ciertas fracturas, podemos encontrar esguinces, luxaciones o contusiones. Un detalle que caracteriza a las lesiones traumáticas es que presentan una identificación puntual. Conocemos el momento en el cual aparece la misma. Por otro lado, también clasificamos las lesiones, como he dicho anteriormente, debidas a las cargas repetitivas, como las lesiones por sobreutilización, lesiones por sobreuso. Son aquellas lesiones que aparecen por un sumatorio de cargas. Decir que este tipo de lesión muchas veces viene generado por alteraciones a nivel tisular. Por ejemplo, acciones como acciones repetitivas, cíclicas, provocan una alteración a nivel tisular, error. Como dije anteriormente, las lesiones también pueden aparecer por un efecto sumatorio. Son las lesiones que denominamos lesiones por sobreutilización o sobreuso. Son aquellas que pueden llegar a provocar una alteración a nivel del tejido, como por ejemplo generar la histéresis elástica, que sería aquella pérdida de capacidad elástica cada vez que se realiza un gesto de forma repetitiva o cíclica. Estas son aquellas lesiones que generalmente acaban acarreando las típicas tendinopatías por degeneración, como las tendinosis, etc. Dentro de las lesiones traumáticas podemos dividirlas en aquellas lesiones traumáticas provocadas por contacto, que representan entre el 15 y el 29% del total de las lesiones, o aquellas lesiones traumáticas provocadas sin contacto, que tienden a ser la gran mayoría. Aquí os voy a poner algún ejemplo para que podáis ver alguna de las lesiones traumáticas tanto por como sin contacto. Aquí vendría un vídeo, Iván. Vamos a hablaros, dentro de la tipología de las lesiones, de la lesión más frecuente, lesión muscular. Dentro de las lesiones musculares podemos clasificarlas, dependiendo de su mecanismo, en dos orígenes. Aquellos mecanismos extrínsecos provocados por lesiones como contacto, compresión, contusión, serían las lesiones por contacto,
y también podemos encontrar aquellas lesiones provocadas por mecanismos intrínsecos, sin que exista un contacto, como podrían ser alteraciones a nivel muscular o podrían ser traumatismos indirectos, como una rotura muscular. Vamos a hablar principalmente de las roturas musculares. Las roturas musculares tienden a aparecer en musculatura biarticular, musculatura que atraviesa dos o más articulaciones. Aparece en aquellas fibras musculares principalmente donde existe una mayor proporción de fibra rápida. La fibra rápida tiende a ser o presentar mayor viscosidad, además tiene menor capacidad al alargamiento y la longitud óptima de su fuerza tiende a ser corta. Por lo tanto, estos, sumado a otra serie de factores, tiende a facilitar la aparición de las mismas. La rotura normalmente a nivel del músculo se tiende a localizar o puede llegar a localizarse en diferentes lugares, a nivel propio del vientre muscular, en la unión entre el vientre y el tendón o en la inserción en lugares donde el vientre muscular se inserta directamente en el hueso. Mayoritariamente, o la gran mayoría de las mismas, ocurre en el lugar de transición de músculo a tendón, donde el tejido muscular va adaptándose a otro tipo de tejido que presenta otras características. Dentro de las lesiones musculares encontramos que existe un grupo muscular que mayoritariamente tiende a sufrir mayor incidencia, tiende a ser la musculatura isquiosural, también conocida como isquiotibial. Encontramos que puede llegar a representar entre el 9 y 29%, dependiendo de qué fuente literaria, pero más o menos oscila sobre el 30%. Un detalle considerablemente importante referente a este tipo de lesión es la gran recurrencia que también presenta. Puede llegar o podemos encontrar datos hasta el 12% de las mismas. Por tanto, los esfuerzos deben de ir encaminados básicamente en prevención de la misma aparición o incluso prevención de la no recurrencia a la misma. Encontramos un estudio del 2011 de Ekstrand, error. Encontramos un estudio realizado por Ekstrand, publicado en el 2011, donde realiza un seguimiento durante 7 años en 23 equipos de fútbol, donde puede encontrar que la incidencia lesional en los isquiosurales es exactamente la misma. En 7 años encontramos que la incidencia básicamente es idéntica a la actual. Él concluye suponiendo que quizá los programas que se están haciendo quizá no presentan una evidencia importante, posiblemente cree que es muy reduccionista la intervención que se está llevando a cabo, con lo cual sugiere un amplio error, con lo cual sugiere una amplitud de posibilidades o estudio de factores, con lo cual sugiere un aumento de la posibilidad de estudio de ciertos factores. ¿Por qué se lesionan los isquios? Pues principalmente debido a una gran relación, la relación existente entre la carga a la cual tiene que ser sometida el mismo es demasiado elevada o la tolerancia o resistencia del mismo es demasiado reducida. Este equilibrio será el que generalmente suponga la desproporción hacia la lesión. Normalmente se tienden a lesionar cuando existen cambios de dirección a una elevada velocidad. Pensemos que el fútbol es un deporte intermitente, donde existen acciones continuas de frenada, aceleración, sprint, salto, cambios en la actitud muscular durante las carreras rápidas, ocurren a una velocidad máxima de carrera y cuando existe una aceleración máxima.
Normalmente cuando un jugador sufre una lesión muscular, lo que tiende a sentir es una aparición repentina del dolor y sintomatología, una localización puntual de la misma, la gran mayoría de veces, y dependiendo del grado de rotura, una impotencia funcional. El jugador tiene que abandonar el terreno de juego y en casos graves la presencia de equimosis. Cuando un jugador siente un jugador sufre una lesión muscular, generalmente los servicios, si dispone de ellos, servicios médicos, tiende a diagnosticar la misma. Para ello se basa principalmente en, por un lado, la sintomatología del individuo, el mecanismo que produjo la misma y, además, también y la exploración física del mismo. Lo que tendemos a hacer es preguntar qué ocurrió, cómo ocurrió, qué realizó. A partir de ahí lo que hacemos es observar. Por tanto, la primera acción es inspeccionar. Observamos si existe alguna alteración a nivel de la propia estructura muscular. Observamos si existe alguna equimosis. La segunda acción que realizamos es palpar. Palpamos exactamente lo mismo. Si existe algún tipo de desestructuración. El tercer paso, observamos funcionalidades a nivel muscular. Lo que hacemos es realizar lo que pedimos es realizar Por tanto, los pasos de la inspección clínica son inspeccionar. Lo que realizamos es observar si existe alguna alteración a nivel muscular, inspeccionar si existe alguna sensación o alguna coloración, equimosis, aspectos. El segundo paso consistiría en palpar la zona, palpar puntos dolorosos, localización del mismo, además observar si existe algún espasmo muscular. Tercer punto, dentro de la inspección lo que tendemos a hacer es valorar las acciones o el régimen o diferentes regímenes de contracción del músculo. Empezamos realizando acciones de forma funcionales, le pedimos al individuo que en el estiramiento del músculo intente contraer el mismo de forma activa y sin resistencia, y finalmente realizamos acciones tanto isométricas como de mayor intensidad como acción excéntrica. Y por último, lo que realizaríamos sería un estiramiento o un aumento de la amplitud para observar o explorar la sintomatología del mismo. Estas acciones son las que básicamente se realizan en una exploración física. Hoy en día, con la nueva tecnología, la exploración, quizá llamada antiguamente exploración complementaria o actualmente también denominada exploración complementaria, pero debido a los grandes avances podemos decir que existen diferentes técnicas como la ecografía, como la resonancia magnética, que han mejorado muchísimo la calidad a la hora de precisar o pronosticar una lesión muscular, para identificar la misma y para valorar los procesos de evolución. Si tuviésemos en nuestro equipo de fútbol la posibilidad de poder realizar alguna de estas pruebas, sería lo más conveniente, debido a que podríamos observar, como he dicho anteriormente, tanto el pronóstico, como veréis en posteriores diapositivas, grado de lesión, como podríamos observar cómo el propio sujeto o jugador va mejorando con la evolución del tiempo. Decir que la ecografía posiblemente es la técnica más barata y quizá la de más fácil acceso, pero posiblemente en casos de cierta complejidad es posible que requisiésemos o se requiera
de la utilización de la resonancia, sobre todo en casos graves, tanto en un entrenamiento como en un propio partido de fútbol, una lesión, en este caso hablamos de lesiones musculares. La primera prueba a realizar o el primer procedimiento que podríamos realizar de forma inmediata sería valorar la propia historia del individuo por tener una cierta relación sobre algún factor que pueda haber favorecido la propia lesión, y podemos también realizar alguna exploración física, como dije anteriormente, basada en la palpación, la inspección y en alguna acción. Esto serían las primeras o el primer procedimiento que se podría realizar en busca de un diagnóstico. A partir de las 12 horas se podría iniciar la búsqueda con la tecnología más avanzada, como en este caso el ultrasonido. Para ello se precisaría de la utilización del mismo en el momento de la lesión, cuando un sujeto, ya sea entrenando o compitiendo, sufriese un percance a nivel muscular. La primera acción que realizaríamos sería la inspección o exploración física. Por tanto, lo primero que haríamos es intentar identificar dentro de su historia si presenta algún factor que pudiese favorecer la misma. Además, podríamos hacer una exploración física basándonos en los puntos comentados anteriormente: palpación, inspección. Por tanto, en el momento de un entrenamiento o un partido de competición, en el caso de que no tuviésemos la posibilidad de contar con gente especializada en la materia, en el momento que observásemos que un jugador presentó o sufrió una lesión de tipo muscular, la primera actuación que podríamos realizar a nivel o en sentido al diagnóstico sería observar primero la zona lesionada, palpar, como dije anteriormente, comprobar el estado muscular, tanto su activación en diferentes regímenes como su estiramiento. A partir de unas 24 o 48 horas, posiblemente, aunque pudiésemos sospechar de que el sujeto presenta una lesión de tipo muscular, sea rotura sí o no, sí que con certeza, con este tipo de metodología denominada complementaria, ultrasonido, ecografía o resonancia magnética, sí que podría esclarecer o pronosticar la lesión en sí o la severidad de la misma. Para ello, como he dicho anteriormente, precisaríamos de unas 24 o 48 horas. Por eso muchas veces, cuando el sujeto sufre un percance de forma aguda, es complejo poder valorar el percance de esa misma lesión. Por tanto, como he dicho, deberíamos de esperar para poder precisar con mayor seguridad la lesión del mismo. Por tanto, una vez que el sujeto ha sufrido una lesión, una vez que el sujeto hemos intentado identificar la misma, primero con la exploración clínica, segundo con pruebas complementarias, ecografía, resonancia, seguidamente este tipo de exploración lo que nos va a decir va a ser el grado de lesión que tiene nuestro jugador. Dividimos las lesiones o el grado en sí o la intensidad dependiendo del número de fibras rotas. Podemos encontrar lesiones de grado 0, son aquellas denominadas como las propias DOMS o contracturas musculares, donde tienden a tener un buen pronóstico. Podemos encontrar roturas de grado 1, son aquellas donde tiende a haber una rotura del espesor del músculo menor al 5%, roturas de segundo grado tienden a ser aquellas que presentan una rotura mayor al 5% del espesor del músculo, y roturas del tercer grado que tienden a ser aquellas donde existe una rotura importante, donde tiende a tener o sufrir una rotura total del músculo. Por tanto, lo que intentamos valorar o evaluar, como he dicho anteriormente, con la exploración es identificar el grado de lesión para saber el pronóstico y tener una idea de la evolución del propio sujeto.
Por tanto, en este primer bloque hemos querido, uno, identificar las lesiones a nivel del futbolista, qué regiones son aquellas que generalmente sufren lesión, ya hemos podido comprobar la extremidad inferior, el tipo de lesión, hemos comprobado que es a nivel muscular, hemos incidido un poco en cómo identificar la propia lesión. A partir de aquí continuaremos con el bloque 2, donde intentaremos identificar qué factores favorecen que aparezcan las mismas.